Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Después de bien? Mucho mejor, gracias. Vamos a orar antes de que iniciemos esta charla con aplicaciones espirituales literarias que tendremos en esta tarde. Así que oremos. Señor Dios, te damos las gracias por concedernos este tiempo en el cual nosotros, al ver tu palabra como conjunto, como obra literaria, veremos tu sabiduría y la belleza con que tú, Señor, te plujo darnos tu palabra revelada. Así que te rogamos que nos guíe y nos bendiga en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vemos la Biblia en su conjunto, lo cierto es que pocas veces nosotros nos detenemos a verla como una obra literaria. En una meditación pasada, me parece que el año pasado, yo simplemente citaba dentro del contexto de un estudio que veíamos de la Biblia como elemento histórico, cité algunos de los géneros literarios que la Biblia mencionaba. Sin embargo, no entré en detalles en ello, por eso Tito tenía la confusión de que yo lo había dado. Busqué la presentación y efectivamente era solo un slide donde había citado algunos de los géneros literarios que la Biblia contiene. Nosotros como religiosos, como creyentes, muchos de los que estamos aquí ya, siempre hemos visto la Biblia como lo que es, la palabra de Dios. Y cuánto impacto tiene esa palabra de Dios revelada para nosotros. Pero la Biblia también es una obra magnífica y maravillosa en el contexto histórico, que fue lo que vimos el año pasado, cómo la Biblia revelaba desde antes que empezaran los grandes descubrimientos cosas tan elementales de la ciencia como que la Tierra era redonda. Isaías dice que el ángel estaba sentado sobre el círculo de la Tierra y había una disputa en si era plana, si era ovalada, si era en forma de huevo, pero ya la Biblia decía que era un círculo. La Biblia ya lo revelaba. La famosa pregunta que nos hacen siempre, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Ya todos sabemos que es la gallina, porque Génesis nos revela que Dios dijo que sean, cuando separó el agua y mandó que sean los peces, también mandó que ahí se crearan todas las aves, y dentro de la ave está ¿qué? La gallina. Así que podemos darle respuesta a muchos elementos históricos partiendo de ¿qué? De la Biblia, porque Dios reveló allí un secreto histórico maravilloso. O sea que la Biblia es un buen libro de referencia histórica. El historiador judío Flavio Josefo con frecuencia cita la Biblia en sus escritos acerca de la historia judía. ¿Y por qué la cita? Porque la Biblia es un elemento histórico. Y eso fue todo lo que vimos aquella vez. Vimos ese elemento histórico, el elemento de su evolución, el elemento de su escritura. En esta tarde yo lo que quiero que veamos es específicamente la Biblia con su riqueza literaria, como dice nuestro tema. En la Biblia hay una riqueza literaria increíble. Hay una riqueza literaria que data de generaciones. Los literatos más importantes se han hecho énfasis de esta gran verdad. Y hay muchas frases hasta que los evangélicos usan que pareciera que están en la Biblia y no le están. Le he citado una. No cae ni la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Pero eso no está en la Biblia. En la Biblia dice, en el Evangelio, hablando de los pajarillos, con todo y ello, hablando de dos pajarillos no se venden por un cuarto, con todo y ello, ni uno caerá al piso si no es la voluntad de Dios. Pero ¿de dónde viene esa frase? Esa frase viene de la literatura española. Esa frase viene del libro de El Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel Cervantes Saavedra, el español. Y Cervantes Saavedra en su libro declara una conversación entre Sancho y Don Quijote, y están hablando acerca del gobierno de una ciudad, y él tiene temor de lo que pueda pasar allí, y él le dice que puede ir tranquilo, que no caerá ni la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios, como un modo de darle ánimo
de que la providencia de Dios estaba en control de todas las cosas. Observen cómo ya Miguel de Cervantes hace una referencia de la Biblia en sus escritos. Un hombre que es reconocido tal vez como el escritor más influyente de España, el más importante de toda España y de la habla española. En la escuela seguro que muchas veces le hablaron de Miguel Cervantes Saavedra, el gran humanista, y nos ponían a recitar cosas. Gracias a Dios que ustedes no lo pusieron a estudiar el Quijote de la Mancha, pero a mí me hicieron leerlo. La verdad es que la primera vez que lo leí no entendí nada. No entendí nada, porque el lenguaje de la obra es un lenguaje muy culto. No se crea, a nosotros nos ponían a leer María y cosas de esas también. O sea, que cuando no era esa obra específicamente, nos ponían Extraño Caso de Jekyll y Hyde, El Lazarillo de Tormes. sí, El Lazarillo de Tormes, yo recuerdo que me hicieron leerlo también en primaria. Ven, que yo no soy tan viejo. Ven, que no soy tan viejo. Entonces, la literatura universal ha sido influenciada por la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes, seguro que no mucho, pero quiero equivocarme en lo que voy a decir, ha leído, ha escuchado o ha visto alguna novela o drama del famoso escritor inglés William Shakespeare. O como yo relajo con Daira, yo no le digo Shakespeare, yo le digo Chequepiare. Por la forma en cómo se escribe. Shakespeare tiene que ser el escritor inglés más influyente en la historia del Reino Unido. Y Shakespeare con frecuencia cita la Biblia en sus obras. Con frecuencia cita principios de las Escrituras en cada una de sus obras. Vamos a ver, ¿quién ha visto Romeo y Julieta? O por lo menos lo han leído, lo han oído. ¿Verdad que sí? Hay una película, de hecho, que resume un poco el libro. Y la película se llama, en español no sé cuál es el título, pero en inglés Shakespeare in Love. Es como Shakespeare enamorado, Shakespeare... Pero la de Romeo y Julieta se llama Shakespeare in Love. Tendría que ver cuál es la traducción que le dan en español, porque a veces la traducción en español no tiene nada que ver con el título original. Por eso le digo que sé cómo se llama en inglés, pero en español no sé. ya no como una persiana. Pero Shakespeare in Love pudiera traducirse más o menos así, como Shakespeare enamorado. O Shakespeare, en dominicano español sería Shakespeare aficiado. Pero seguro que un español no tradujo eso así, ni un inglés tampoco. Es interesante de Shakespeare que él en casi todas sus obras habla algo acerca del cristianismo o deja caer frases del cristianismo. Por ejemplo, en su obra Hamlet hay una discusión en el contexto de una sepultura. Y escuchen la conversación de los sepultureros. Le dice un sepulturero al otro: lo cierto es que no hay caballero de la más antigua prosapia que los hortelanos, los cavadores, los sepultureros, que son los que ejercen el oficio de Adán. A lo que el segundo sepulturero le responde: ¿y era Adán un caballero? Le responde el primero: fue el primero que usó armas. El segundo le responde: ¿qué estás diciendo? Si nunca fue armado. Y el primero le responde: ¿cómo que no? Serás herejes. ¿O cómo entiendes tú las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras dicen que Adán cavaba, o sea, trabajaba. Adán trabajaba. ¿Cómo podía cavar si no estaría armado y usando sus brazos? Él se refería a la pala y al pico. Dios le dio la tierra a Adán para que la trabaje. Y esa discusión se forma en esa obra, Hamlet. Yo he tenido el placer de escucharla. La encontré en audio y me la leí en el carro. Me la oí en el carro. Más adelante, en otra de sus obras más conocidas, Shakespeare, hablando en su obra El Mercader de Venecia, cita en varios de los actos la palabra de Dios. Por ejemplo, hablando y volviendo acerca de Ricardo, el rey Ricardo, él dice: oímos al rey exclamar: 3 Judas, y cada uno 3 veces peor que Judas. ¿Por qué no he podido hacer la paz? Que el infierno aterrador declare la guerra a las almas amasilladas por esta ofensa.
No solían gritar saludándome, salve, salve rey. Así hacía Judas con Cristo. Fíjense cómo en sus obras Shakespeare va citando muchos de esos elementos bíblicos que formaron parte de su acervo cultural y de su estudio como literato. Ahora, ¿por qué cito esto, hermanos? Jóvenes, Shakespeare tenía que ser, o es, sin duda alguna, uno de los escritores más influyentes en toda la historia, y continuamente cita la Biblia. ¿Por qué los escritores jóvenes e ignorantes quieren desmeritar el poder histórico literario de la Biblia cuando los mejores no solamente lo vieron, lo aceptaron, sino que también lo citaron? Cuando alguien se acerca y le dice la Biblia es para ignorantes, usted le puede decir, ¿considera a Shakespeare un ignorante? Si es así, la Biblia es para ignorantes. Puede preguntarle usted, ¿Miguel de Cervantes Saavedra era un ignorante? Si considera que la Biblia es para ignorantes, Miguel de Cervantes también es un ignorante. Podemos nosotros citarle al famoso médico francés, creador de la insulina, Louis Pasteur, y decirle, ¿era Pasteur un ignorante? Y Louis Pasteur no solamente citaba la Biblia, sino que fue un gran hombre de Dios durante toda su vida. ¿Qué nos enseña esto? Que ellos pudieron ver y apreciar no solamente la riqueza literaria de la Biblia, sino también que ellos pudieron ver y aprovechar ese aspecto o elemento de la Biblia y la literatura. Como dice nuestro tema, la Biblia es una fuente extraordinaria de la literatura. Es una fuente extraordinaria de la literatura. ¿Cuáles géneros podemos entonces encontrar en la Biblia que nos hablan de esa belleza y de esa riqueza literaria? En primer lugar, nosotros podemos ver la poesía. ¿Cómo pasamos la...? ¿Tú tienes un control? Cuando hablamos de la poesía, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver, ¿quién puede definirme qué es poesía? Puede poner la primera, Frankeli, para despertarle el Cantares 2.2. Sheila. La poesía, en la escuela, ¿no? Nos decían algo de eso, ¿qué te acuerdas? Una ritma romántica. Vamos a ver, Francina. Ritma, estrofa, estético, verso y metáfora. Puede ser, una poesía puede estar dentro de una metáfora que la vamos a ver ahorita. Pero ahí yo entiendo una metáfora esa. Entonces, pero la poesía tiene que ver con ese género literario que manifiesta belleza en un sentimiento hermoso. En un sentimiento hermoso. Una poesía nunca puede ser fea. ¿Verdad que no? Usted nunca ha escuchado una poesía, qué linda eres, pareces una vela aromática. Porque una vela caliente, derritiéndose, como que no da un sentido de belleza. ¿Verdad que no? Entonces la poesía tiene que representar esa belleza. Dailin, Cantares 2.2, ¿qué nos dice? Escuchen a Dailin, escuchen a Dailin. Nuevamente, ¿vamos Dailin? ¿Tú crees que Salomón le dijo en ese tono así a la mujer de David? ¿Cómo tú leerías esa porción? Esa era la que está más buena entre toda esa danza de capítulos. David nos dio el significado. Pero es una poesía porque expresa la belleza de esa mujer a la que Salomón ama y cómo Salomón expresa en un verso poético esa verdad. Salomón dice, como el lirio entre los espinos. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de viajar por lugares secos, áridos, que se da una cosa que se llaman cactus? Es como usted ver esos cactus y en el medio de ella usted ver esa flor morada hermosa que nace. Cuando usted contempla eso, usted se le olvidan los espinos. ¿Y en qué piensa? En la belleza de la flor. O sea, destaca por todo su alrededor la belleza de ella. Eso es una poesía. La Biblia está llena de citas que son poéticas.
Y ese género de la poesía en la Biblia podemos encontrar poesía lírica, poesía dramática, poesía sapiensal, escritos proféticos y poesía narrativa. Veamos el segundo verso. Ahora sí, Misauri, imagínate que tú le estás diciendo eso a un hombre del que tú estás enamorada. Lee. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu masa, porque fuerte como la muerte es el amor, y duros como el deseo del placer. Sus brazos son brazos de fuego, potente. Mire, con la labia que tenía Salomón, yo me lo imagino diciendo eso muy diferente a como lo leyó Misauri. Y más que en el capítulo 8, hace rato que Salomón le ha dicho que esa mujer es hermosa. Ya le había dicho, hermosa eres tú, amiga mía. Y después de ser hermoso, amiga mía, yo me imagino, Salomón tal vez no era tan sabroso como un dominicano, pero tenía su... Y ya cuando Salomón está pidiendo aquí como matrimonio, Salomón aquí como que está pidiendo matrimonio. Y Salomón dice en este tono dramático, dramaturgo, de esta poesía, esto es lo que podemos decir, poesía dramática lírica, y Salomón le dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte, fuerte. La expresión denota la pasión que hay detrás de la palabra, fuerte como la muerte. Óigame, y él lo compara, ¿qué? Es el amor. Para muchos tal vez es una poesía hermoso-trágica, ¿verdad? Porque la muerte y el amor, pero lo que Salomón está destacando aquí es la fortaleza del amor comparado con la muerte. Y Salomón habla de que es un sello en el corazón y una marca sobre tu brazo del que no puede salir. Nuestra Biblia está llena de poesía, nuestra Biblia está llena de fábulas, por otro lado. ¿Qué es la fábula? Es un relato breve, es un escrito en prosa donde los protagonistas son o animales o cosas, y tenían la finalidad de educar. La Biblia es experta en esto, y Jesús usó muchísimo estos elementos. Pero observen cómo en Jueces se da un detalle interesante. Puede poner la siguiente diapositiva, Frank. Vamos a ver. David, ¿puede leer esta porción? Jueces 9, versículo 9 al 13. Vean una fábula. ¿Qué es la fábula? Repetimos, un breve escrito en prosa o verso, donde los protagonistas son animales o cosas que hablan, con la finalidad de educar, de traer una enseñanza. Leamos. Dice, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y dijo, oídme, varones de Siquem, y así oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, sigan la idea, reina sobre nosotros. Los árboles fueron a elegir rey sobre sí. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mi honra a Dios, a los hombres, para él hacer grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para él hacer grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid les dijo, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dejaron entonces todos los árboles a la zarza. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Observen que en esta maravillosa fábula hay una conversación entre árboles. Hay una conversación entre árboles. Allí por un lado vemos que está el olivo, por un lado está la higuera, por un lado está la vid, por otro lado está la zarza.
Y hay una conversación entre árboles. Pero los árboles no hablan. Los árboles no eligen rey. Los árboles no tienen esa capacidad. ¿Cómo le llamamos entonces a esa historia? Fábula. Tomamos elementos de la naturaleza y le damos voz y lo ponemos a hablar. Y ese hablar, esa discusión tiene una enseñanza. Ven, olivo, reina sobre nosotros. ¿Y qué dijo el olivo? No, yo no voy a dejar mi aceite. Y vino el otro, ven, reina sobre nosotros. No, tampoco. ¿Y qué es lo que está enseñando? Estaban desesperados, buscando ¿qué? Rey. Buscando rey. Pero cada uno estaba en lo suyo. ¿Recuerdan aquella historia cuando Israel le dijo a Jesús, queremos rey sobre nosotros, que hombre reine sobre nosotros? Y Dios le dijo, pero no soy yo mejor que los reyes. No, queremos rey igual que todas las naciones. Rey igual que todas las naciones. Y le dio rey. Las fábulas tienen como propósito traernos esa enseñanza. Es como que yo dijera ahora, voy a referir una discusión entre dos hombres, no quiero mencionar sus nombres, y quiero poner la historia, y hago como le dijo Jonatán a David. Había un hombre que tenía unas ovejas, y empezó la fábula. Y cuando termina, David le dice, pero ¿quién es ese hombre? Porque ese hombre merece, en la fábula, merece esto. Ese hombre eres tú. La enseñanza era llevar a David a entender la gravedad de su pecado. Entonces las fábulas nos sirven para eso. Por otro lado, en la Biblia tenemos refranes. Y aquí los dominicanos sí somos buenos en eso, ¿verdad? En refranes. ¿Qué es un refrán? Vamos a ver, ¿qué se acuerdan que le dijeron en la escuela que era un refrán? No se nota por cómo se agota. Es un refrán. Vamos a ver, pero ¿qué recuerdan? Es una palabra o frase popular que al repetirse nos deja una enseñanza, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién recuerda un refrán de la Biblia? ¿De la Biblia? Sí. Vamos a ver, hay muchos. Proverbio está lleno de refranes. A ver, ¿qué puedo decir? Y nosotros, ¿cómo traducimos ese refrán en español? Dime con quién anda. ¿Pero de dónde viene? Es un refrán de la Biblia. Proverbio 14:23. Dígame. El que no trabaja, que no coma. Ese es otro refrán. ¿Y de dónde viene ese? Del texto en que Pablo habla, que le dice que no trabaje, que no coma, porque tenía que hacer su trabajo para ganarse alimento. Ahí hay otro refrán, Proverbios. ¿Qué nos dice Natalie? Malas vanas de palabra. De los sabios empobrece. Vamos a ver, otro refrán de la Biblia. Bandy, ¿te acuerdas de alguno? Vamos a ver, Bandy. Ah, no te acuerdas. Muy bien, muy bien. Hay un refrán que dice, que parece que lo escribió Mike Tyson, pero no fue él. Es mejor dar. ¿De dónde viene ese refrán? Viene de las Escrituras. Hechos capítulo 28. No sé si ese lo puse, David, mira a ver. No, ese no está ahí. Pero Hechos 13:20, ¿qué es lo que dice? Perdón, 20:35. Hay más dicha en dar que en recibir. No, ese no está en diapositivo. ¿Y cómo lo traducimos nosotros eso? Es mejor dar que recibir. Eso es un refrán. Otro refrán que se acuerden. Vamos a ver. Proverbio 14:23. Ah, no, ya ese lo leímos. Ahora bien, hemos visto poesía,
poesía lírica, poesía dramática, poesía narrativa, hemos visto fábula, hemos visto refrán, pero hay algo que Jesús usaba muy comúnmente para enseñar. ¿Cómo se llamaban? Parábolas. ¿Y qué es una parábola? No son fábulas, No. Porque la fábula es un relato escrito de versos y cosas, pero la parábola es un relato figurativo. Tú tienes que ser más descriptivo en lo que estás diciendo. Por eso Jesús regularmente cuando usaba parábola, la enseñanza era muy explícita. En la fábula no es tan explícita. Ahora bien. Pero una preguntita. Ajá. Casi siempre los discípulos le andaban preguntando qué significaba la parábola, porque ellos no entendían. Ellos no entendían, pero nosotros la leemos y la entendemos. No la entendían por un propósito. Por ejemplo, el sembrador salió a sembrar. Antes de explicarla, ya nosotros sabíamos lo que estaba diciendo. O sea, muchas de esas parábolas, ya antes de nosotros leerla, sabíamos. Antes de ver la explicación de. Ahora bien, una parábola, como he dicho, consiste en un relato figurado, por analogía, semejanza, donde deriva una enseñanza. Se pueden usar muchos símbolos. Vamos a ver, levantando la mano, 3 parábolas que ustedes recuerden de las Escrituras. David. ¿Perdón? El trigo y la cizaña. El Señor dice que es necesario que crezcan juntos y trigo y la cizaña. Los 2 hijos. El hijo pródigo. No, los 2 hijos es que el padre lo manda a uno, hace una cosa, dice sí, yo voy, no sé nada, luego le dice al otro, vete y hazlo, y dice ¿cuál la enseñanza que cuál obedeció? Perfecto, excelente, sí. No tenía eso. ¿Cuál más? Los hombres malvados. Los hombres malvados. Que narra la historia que le dejó una finca, después mandó al hijo, después mandó los empleados, los labradores malvados. Sí. ¿Cuál más? La parábola de los talentos. Me están jugando un truécalo, todavía la diapositiva no iba. Pero ya ponla porque ya la vieron. Pero ahí vemos la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, ¿verdad que sí? Y por ahí comenzó toda la parábola. El buen samaritano, ¿recuerdan? Y un sacerdote por el camino, y al final la pregunta es, ¿quién es el buen samaritano? El que hizo tal o cual y cual cosa. También tenemos la oveja perdida, ¿verdad? Que hasta una canción hay de esa. Eran 100 ovejas. ¿Cómo es? Eran 100 ovejas, ¿verdad? Y la 99, ese himno no me acuerdo Buenerge. Ahora, aparte de los géneros literarios que encontramos en la Biblia, como ya hemos citado algunos de ellos, también la Biblia en sí misma puede ser dividida y sus libros pueden ser divididos por géneros literarios. Y es interesante que cuando dividimos todos esos libros, encontramos una belleza sorprendente en cuanto al aporte literario de la Biblia a la humanidad. Tenemos libros que son histórico y dogmático. Dogmático tiene que ver con que son de una enseñanza específica, enseñan una verdad. Los evangelios, por ejemplo. Todos los evangelios hablan de Jesús. El propósito es dar a conocer a Jesús. Ahora, Apocalipsis. ¿Qué género sería ese? Fantasía. Pudiera ser fantasía, revelaciones. Pero hay un lenguaje que se llama a sí mismo, lenguaje apocalíptico. Lenguaje apocalíptico o figurado. Hay muchas figuras del lenguaje en Apocalipsis. El dragón de las 7 cabezas, la serpiente de las 7 cabezas. No va a haber una serpiente con 7 cabezas. Pero está hablando de los tentáculos
de los poderes que hay envuelto muchas veces en una persona. Lo que sí es verdadero en todo Apocalipsis es el fuego. El fuego y el juicio. Eso es verdadero. Pero la serpiente de las 7 cabezas son un lenguaje figurado. Por eso se llama lenguaje figurado o apocalíptico. Una serpiente con 7 cabezas no la va a ver. Ahora, un gobierno que tenga tentáculos en todas esas áreas como para podrir y generar lo que hoy estamos viendo, sí lo hay. O sea, que lo del cosa de las 7 cabezas son apagadas. Figurativo, eso es un lenguaje figurativo, apocalíptico. O sea, que todos mis llorados fueron hermanos. ¿Todo lo que? Sí. Yo, o sea, porque yo cuando llegué... Eso es como Santa Claus, mami. No, Tú pusiste menta y hierba para que la vieja le... yo no leí Apocalipsis porque a mí me da miedo. Entonces, cuando llegué chiquita, yo pensaba que si yo me quedaba, yo iba a ver un dragón gigante. Te vamos a regalar otro dragón gigante, no te preocupes. Pero el lenguaje apocalíptico es eso, describe, es muy vívido. De hecho, observen que Juan, cuando intenta escribirlo, él intenta escribir desde el punto de vista de su razonamiento, porque su mente no es capaz de comprender todo lo que está viendo en la visión de Apocalipsis. Y como su mente finita no es capaz de comprender todo lo que está viendo, Juan trata de dejarnos la impresión de lo que en esa revelación él pudo ver. Y nos la expresa en ese lenguaje figurado. Ahora vamos a ver libros biográficos, históricos en la Biblia. Esther, Génesis, ¿cuál más? Josué. Y están leyendo. Pero tenemos biografías. Vamos a Génesis y vamos a encontrar en Génesis la biografía de Abraham, la biografía de Isaac, la de Jacob, José, Moisés. Luego en 1 y 2 de Samuel vamos a encontrar la biografía de Saúl, de Samuel, de Moisés no, de Elías, de David, y vamos encontrándolo. Hay también lo que nosotros llamamos un lenguaje narrativo, que está el Pentateuco, está el libro de los Hechos y los Evangelios. Vemos también el arte de la oratoria en todo el libro de Hechos, cada vez que Pedro habla. Mencionamos la parábola, vemos también los libros pastorales que Pablo escribe, las poesías que ya hemos mencionado y que tanto Salmo como Proverbio como Cantares de los Cantares y Eclesiastés tienen mucho de ello. Y tenemos también lo proverbial. Hay un lenguaje que se me olvidó mencionar ahorita que es el silogismo. Es cuando usted habla como usted mismo. Es el himno 16. Sí, alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor. El texto, el salmo al que se refiere es yo hablándole a mi alma, o sea, hablándome a mí mismo, su silogismo, de lo que tenía que hacer. Entonces, alma bendice al Señor, yo me estoy hablando yo mismo. Y en las Escrituras encontramos muchos ejemplos de eso. David ordenándole a su alma lo que tenía que hacer. Eso es lo que llamamos un silogismo. Y tenemos un libro de sabiduría, Job, Proverbios, Salmo y todo eso. Ahora, esa riqueza literaria de la Biblia, esa riqueza que nosotros podemos ver, si tú no ibas conmigo, mira, toda esa clasificación yo la pasé. ¿Qué nos enseña todo esto? La Biblia es rica como fuente histórica. La Biblia es rica como fuente literaria. Pero, ¿qué nos enseña eso? Hay 3 grandes verdades que podemos extraer de esa belleza literaria. En primer lugar, ¿qué dice ahí, Natalie? Avanza. La última diapositiva. La última. Ajá. Natalie, ¿qué aprendemos de todo esto? Porque no hacemos nada con valorar. ¡Wow! Poesía. ¡Wow! Lili, que ahorita está Tato sacando poesía de allí de Cantar de los Cantares para estar mandando por WhatsApp. Está Kelvin anotando la de él ahí. Dije, pues cuando pase cerca de esa hermana, vamos a decirle, hermana, los espinos
¿Qué tú me quieres decir, Kelvin? Que tú eres una flor en medio de ella. Ahorita va Frankel y pasa por ahí y le dice a una de esas hermana, pero tú estás rodeado de espinos. ¿Y qué tú estás diciendo? Que tú eres la flor en medio de ellos. Pero que las otras no lo oigan porque hay problemas. Ahí hay para todo, pero ¿qué nos enseña eso más allá? En primer lugar, La sabiduría de Dios toda la creación, no solo en la creación de la tierra, cielos, y el de ellos, sino también en la legado histórico y literario de Dios. Dios es sabio en todo lo que hizo. Y es tan sabio que aún a la literatura, a través de su palabra revelada, le dejó una obra maravillosa. Por eso la Biblia es una maravilla de la obra literaria. Tiene de todo. No hay un solo libro escrito sobre la tierra que englobe tantos géneros literarios como la Biblia. No lo hay. Dios fue cuidadoso, Dios fue sabio. Creó los cielos, creó la tierra, creó el mar, creó las nubes, creó todo. Pero no fue suficiente para Él. También en su palabra escrita nos dejó saber, nos mostró su gran sabiduría. Nos mostró su gran sabiduría. En segundo lugar, Kelvin, ¿qué dice el segundo punto? Dios es un Dios de detalle. Lo vemos en cada parte de la Biblia. Poesía para los enamorados, historia para los estudiosos, palabra para los entendidos. A todo le dejo un chin allí. Poesía para los enamorados. Ustedes ven que yo narro la poesía así, lo que pasa es que a mí me gusta el teatro. Yo no dije que soy un teatrero, yo dije que me gusta el teatro, ¿verdad? Me gusta ver a los otros en el show. También hacía teatro, pero eso hace muchos años, ya estoy un poco entrado en edad para eso. Pero esa parte de la declamación lírica a mí siempre me ha gustado. Y he tratado de aprovechar un poco mi tono de voz para poder grabar, escribir. Pero siempre me ha gustado esto de... Por eso le citaba a Shakespeare ahorita, porque me llegó a la cabeza desde que comencé. Siempre lo he leído mucho, me gusta mucho Shakespeare. Y me gustan las historias de C.S. Lewis, que hace mucho trabajo así de fábula. De hecho, el libro Las Crónicas de Narnia, la serie completa, es eso. Es una mezcla ahí de historia, fábula, parábola, narración poética. Porque no sé los que han visto la película de El León, la Bruja y el Ropero. Hay gente que termina de leerla y no sabe lo que significa la película. De verdad, hay gente que termina de verla y no sabe qué significa la película. No me lo creo. No me lo creo. Pero ese es el lenguaje. Entonces, a mí me gusta mucho esa parte de la literatura. Y Dios es detallista. Fíjense cómo colocó en la Biblia cada elemento de eso. Poesía para los enamorados. El pastor Guzmán escribió un libro que se llama Cantar de los Cantares para el gozo y el deleite en el matrimonio. Y ese libro es precioso. Cuando se casen, por favor, se lo compran. Ahora no se adelanten a leer eso. Lea mientras tanto Cantares nada más. Pero Cantares le muestra al hombre cómo tiene que acercarse a esa mujer hermosa que él ama, a ese hombre que ella ama, valora. Porque mire, esa mujer le dice una cosa a Salomón ahí que... Después hablamos de eso, en la consejería matrimonial, lo que se van a casar. Pero dejó allí historia para los que le gustan estudiar. Miren, cuando nosotros estudiamos en mi casa, los niños, mi esposa y yo, primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, esos niños quedaron fascinados. Cuando llegamos a Crónica, ya no estaban tan fascinados. Daira quería que termináramos Crónica, ya estaba cansado de Crónica. Y Yacela me decía, papi, ¿cuántos capítulos le quedan a Crónica?
Pero los 4 libros históricos de Samuel y Reyes fueron maravillosos. Historia, parábola para que podamos estudiar. Pero en tercer lugar, esto nos enseña. La Biblia es el único libro que impresiona el intelecto y cambia el corazón. El único libro. Impresiona el intelecto, pero cambia el corazón. Las obras de Shakespeare nos pueden maravillar. Las obras de Cervantes nos pueden dejar flipando, como dicen los españoles. Las obras de Miguel de Unamuno nos pueden hacer crecer en el intelecto. De hecho, Don Quijote tiene un lenguaje tan él que te hace crecer en cuanto al conocimiento de las palabras y el lenguaje, pero nada como la Biblia. La Biblia no solamente dejó impresionados a los grandes literatos, sino que cambió el corazón de muchos de ellos. Cambió el corazón de muchos de ellos. ¿De qué otro libro se puede decir eso? No hay otro libro escrito que pueda impresionar el intelecto como lo hace la Biblia y a la vez también pueda cambiar el corazón de los hombres. Solo la Biblia puede hacer eso. Solo la palabra de Dios revelada puede hacer eso. Porque es allí donde Cristo se muestra precioso para nuestras almas. No hay ningún libro que pueda hacer tal cosa. La Biblia es lo único que puede cambiar el intelecto y el corazón de los hombres. Romanos capítulo 12 dice: transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y esa transformación del intelecto se da a través de ¿qué? De la lectura de la palabra de Dios. Por eso la Biblia es mucho más que una maravillosa obra literaria. Es la fuente de salvación para todo aquel que cree en el Evangelio. Cuando vemos la Biblia en ese conjunto, sabemos entonces que no podemos verla únicamente con su belleza histórica, que la tiene, su belleza literaria, que la tiene, sino también su poder para cambiar la mente de los hombres. Cuando Pablo habló a los romanos en el capítulo 1 y verso 15 hasta el 18, Pablo está allí hablándole del deseo que él tenía de ir a Roma y cómo no había llegado. Y Pablo le dice: pero yo deseo ir para presentar el Evangelio. Y en el verso 16 le dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. No tiene por qué avergonzarse por la palabra revelada de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra es bella, es impresionante. La obra que Dios nos legó como libro sagrado. Su preciosidad histórica, su preciosidad literaria y su preciosidad para traer salvación a aquellos que creen. Cuando veamos la Biblia en esos elementos, tenemos que procurar ver cuál es el fin de ella. Impresionar el intelecto y cambiar el corazón. Eso es lo que Dios hace, ha hecho y seguirá haciendo con su palabra revelada. Amén. ¿Preguntas?